El recuerdo del último día todavía pesaba como una losa sobre cada rincón de Valle Salvaje. Nada había quedado en calma tras las amenazas anónimas, las miradas cargadas de sospecha y esa sensación persistente de que, por mucho que algunos intentaran avanzar, siempre había algo dispuesto a sabotear cualquier intento de felicidad. El aire parecía más denso, como si el valle entero presintiera que lo peor aún no había ocurrido. Mientras tanto, en una celda fría y silenciosa, Luisa afrontaba el paso del tiempo con una serenidad que no nacía de la esperanza, sino del agotamiento. Había pasado tantas horas mirando las paredes desnudas, repasando cada decisión que la había llevado hasta allí, que el miedo había terminado transformándose en una especie de resignación solemne. No lloraba, no gritaba, simplemente respiraba hondo, convencida de que, ocurriera lo que ocurriera, mantendría la dignidad hasta el final. Esa determinación, sin embargo, escondía un dolor tan profundo que apenas podía sostenerlo sin quebrarse. Por su parte, Alejo sentía que cada paso que daba lejos de la cárcel era una traición. Sabía que Luisa estaba al límite y que cualquier palabra, cualquier retraso, podía ser definitivo. El peso del pacto impuesto por su padre le caía encima con una fuerza insoportable. Cumplirlo significaba salvarla de un mal inmediato, pero también aceptar un futuro marcado por renuncias que nunca había imaginado. Y aún así, no tenía alternativa, no cuando la vida de Luisa pendía de un hilo tan frágil. Precisamente en ese instante, Adriana recorría los pasillos con el corazón desbocado. La noticia de que José Luis había hablado con el juez había encendido una chispa de esperanza, pero también un miedo atroz, llegar demasiado tarde. Con cada segundo que pasaba, la imagen de Luisa sola, convencida de que no había salida, se hacía más insoportable. Adriana apretaba los puños, luchando contra la sensación de culpa que la asaltaba por no haber podido hacer más antes. Al mismo tiempo, Pepa avanzaba hacia la visita con una inquietud que no lograba explicar del todo. Siempre había visto a su hermana como alguien fuerte, capaz de resistir incluso las peores tormentas, pero algo en su despedida reciente le había helado la sangre. Esa forma tan serena de hablar del destino, esa calma que no encajaba con la gravedad de la situación, ahora cobraba un sentido aterrador. Pepa sentía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría para siempre la forma en que miraba a Luisa. Unas horas antes, en la casa grande, Mercedes había tomado una decisión que llevaba tiempo gestándose en silencio. Cansada de vivir bajo la sombra de las amenazas, comprendía que seguir callando solo fortalecía a quien la atacaba. Miró a Dámaso con una mezcla de decepción y determinación, incapaz de entender cómo un hombre con tanta capacidad para el bien había podido compartir su vida con alguien como Victoria. Aquella pregunta no era solo un reproche, era el reflejo de un pasado que exigía ser confrontado de una vez por todas. Por su parte, Dámaso sentía que el cerco se cerraba. Había pedido a Victoria que dejara de enviar los anónimos, consciente de que cada nota era una chispa más en un incendio que amenazaba con arrasarlo todo. Pero conocía demasiado bien a la mujer con la que había compartido su vida. No era alguien que aceptara órdenes ni advertencias sin oponer resistencia. Esa certeza lo mantenía en un estado de alerta constante, atrapado entre la culpa y el temor a las consecuencias. Mientras tanto, Victoria se movía por los pasillos con la seguridad de quien cree dominar la situación. Sin embargo, esa confianza se resquebrajó en el momento en que Matilde la sorprendió en el despacho de Mercedes. El enfrentamiento fue inmediato, cargado de insultos que salieron a la luz sin filtros. Victoria, incapaz de tolerar que una criada la cuestionara, recurrió a palabras hirientes, llamándola oportunista y parásito. Matilde, lejos de amedrentarse, respondió con una firmeza que dejó claro que ya no estaba dispuesta a agachar la cabeza. Aquella escena no solo evidenció la tensión entre ambas, sino que dejó a Victoria expuesta, pillada en un lugar donde no debía estar. A su vez, Matilde llevaba tiempo sintiendo que su boda con Atanasio estaba marcada por una sombra constante. Cada intento de avanzar parecía tropezar con un nuevo obstáculo, como si el destino insistiera en ponerla a prueba una y otra vez. Martín no ayudaba a aliviar esa presión. Su insistencia en que se casara pasara lo que pasara con Luisa tenía un trasfondo que Matilde percibía, aunque no lograba descifrar del todo. La tensión entre Martín y Francisco, cada vez más evidente, no hacía sino complicar el ambiente, devolviendo a Pepa al incómodo papel de mediadora involuntaria. Ese mismo día, Pepa recibía otra noticia que la dejaba sin aliento. Leonardo había tenido que marcharse de forma repentina debido al grave estado de don Hernando.
No había despedidas ni promesas claras de regreso. Para Bárbara, aquella ausencia inesperada era un golpe seco, una herida abierta que se sumaba a las incertidumbres que ya la rodeaban. La sensación de abandono y miedo se instaló en ella con una fuerza difícil de disimular. Entretanto, Irene no pudo evitar plantear la pregunta que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Quería saber si su compromiso con Leonardo seguiría en pie si don Hernando moría. La reacción de José Luis la tomó por sorpresa, dejándola con más dudas que certezas. Aquella respuesta ambigua reforzó la impresión de que nada estaba garantizado y de que incluso los planes más sólidos podían derrumbarse de un momento a otro. Precisamente en ese instante, Pepa finalmente se encontró frente a Luisa. Bastó una mirada para comprender que algo había cambiado. Cuando Luisa, con voz baja y controlada, confesó que había intentado quitarse la vida, el mundo de Pepa se detuvo. No había reproches ni dramatismos, solo una verdad desnuda que golpeaba con la fuerza de una tragedia silenciosa. Pepa sintió cómo el miedo se transformaba en una urgencia desesperada por protegerla, por arrancarla de aquel abismo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, el duque se aseguraba de que Alejo cumpliera con el pacto establecido. No había espacio para dudas ni sentimentalismos. Para él, todo formaba parte de un equilibrio que debía mantenerse a cualquier precio, incluso si eso implicaba sacrificar la felicidad de su propio hijo. Alejo, consciente de la gravedad de la situación, aceptaba esa carga con el corazón hecho pedazos, sabiendo que cada decisión lo alejaba un poco más de la vida que había soñado. Así, entre secretos revelados, enfrentamientos abiertos y decisiones que marcaban destinos, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto de no retorno. El intento de suicidio de Luisa no era solo un acto desesperado, sino el reflejo de un sistema de presiones y silencios que había llevado a demasiados al límite. Y mientras algunos aún creían tener el control, otros empezaban a comprender que las consecuencias de sus actos estaban a punto de desatarse con una fuerza imposible de contener. Al cabo de un momento, el silencio que envolvía la visita de Pepa a Luisa se volvió casi insoportable. No era un silencio vacío, sino uno cargado de todo lo que no se había dicho durante meses. Pepa observaba a su hermana con una mezcla de miedo y culpa, consciente de que, aunque había intentado estar presente, quizá no había sabido leer las señales a tiempo. Luisa, por su parte, mantenía la mirada baja, como si aceptara que el intento fallido fuera más doloroso que el propio acto desesperado. Mientras tanto, fuera de aquellas paredes, Adriana apuraba cada segundo con el corazón en un puño. La noticia de la posible intervención del juez había despertado en ella una esperanza frágil, casi peligrosa. Sabía que Luisa no estaba hecha para resistir más encierro, más humillaciones, más silencios. En su mente se repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿y si ya era demasiado tarde? Ese pensamiento la empujaba a caminar más rápido, a no permitirse ni un instante de duda. Por su parte, Alejo se debatía en una lucha interna que nadie parecía notar. Cada palabra de su padre resonaba en su cabeza con una autoridad incuestionable, recordándole que el pacto no era una sugerencia, sino una orden. Alejo sentía que su propia voluntad se diluía frente al peso de esa promesa forzada, y aún así aceptaba cargar con ella porque sabía que, sin ese sacrificio, Luisa no tendría ninguna oportunidad. Esa certeza lo mantenía en pie, aunque lo estuviera destrozando por dentro. Precisamente en ese mismo tiempo, José Luis reafirmaba su posición con la frialdad de quien está acostumbrado a decidir el destino de los demás. Hablar con el juez no había sido un gesto de compasión, sino una maniobra calculada. Para él, la justicia era un tablero donde cada pieza debía moverse según sus intereses. Y Alejo, pese a ser su hijo, no era una excepción. La vida de Luisa quedaba así ligada a un acuerdo que no admitía fisuras. Mientras tanto, en la casa grande, la tensión entre Mercedes y Victoria se hacía cada vez más palpable. Mercedes ya no estaba dispuesta a tolerar más amenazas ni juegos sucios. Cada anónimo recibido había sido una herida silenciosa, pero también una llamada a despertar. Sabía que seguir callando solo le daba más poder a Victoria, y esa certeza la empujaba a prepararse para decir toda la verdad, aunque el precio fuera elevado. Por su parte, Dámaso observaba con inquietud cómo el pasado regresaba para exigir cuentas. Había pedido a Victoria que se detuviera, pero en el fondo temía que aquella mujer no conociera el significado de la palabra límite. La sensación de haber cometido errores irreparables lo acompañaba en cada paso,
haciéndole cuestionar decisiones que había tomado creyendo que jamás tendrían consecuencias tan devastadoras. A su vez, Victoria, lejos de sentirse acorralada, reaccionaba con una mezcla peligrosa de soberbia y rabia. Haber sido sorprendida por Matilde en el despacho de Mercedes la había dejado expuesta, herida en su orgullo. Para ella, aquella criada no era más que un recordatorio incómodo de que ya no controlaba todas las piezas. Esa humillación no quedaría impune, y Victoria comenzaba a trazar nuevas estrategias, convencida de que todavía tenía cartas ocultas. Mientras tanto, Matilde regresaba a sus tareas con el pulso acelerado, consciente de que su enfrentamiento con Victoria no había sido un simple intercambio de palabras. Aquella respuesta firme había marcado un antes y un después. Por primera vez, sentía que había defendido su dignidad sin retroceder, pero también sabía que ese gesto tendría consecuencias. Aún así, no podía permitirse flaquear ahora, no cuando su boda con Atanasio parecía pender de un hilo cada vez más fino. En paralelo, Martín insistía en que lo mejor era mantenerse al margen de la ceremonia. Su advertencia no era casual, sino fruto de un temor que prefería no confesar abiertamente. La tensión con Francisco seguía creciendo, y Pepa, una vez más, quedaba atrapada entre ambos, intentando sostener un equilibrio imposible. Cada mirada, cada palabra no dicha, aumentaba la sensación de que algo estaba a punto de estallar. Ese mismo día, la ausencia de Leonardo se hacía más dolorosa para Bárbara. Saber que se había marchado sin poder despedirse la dejaba con un vacío difícil de llenar. La gravedad de don Hernando convertía cualquier esperanza en algo incierto, y Bárbara comenzaba a preguntarse si aquella separación sería solo temporal o el inicio de una distancia definitiva. Mientras tanto, Irene no lograba sacarse de la cabeza la reacción de José Luis a su pregunta. Aquella respuesta, tan medida y a la vez tan ambigua, le había hecho comprender que su compromiso con Leonardo no estaba tan asegurado como había creído. La posibilidad de que todo cambiara si don Hernando moría la enfrentaba a un futuro lleno de dudas, donde el amor y la conveniencia parecían mezclarse peligrosamente. Precisamente en ese instante, Pepa salía de la visita con Luisa con el rostro desencajado. La confesión de su hermana la había dejado sin aliento, consciente de que ya no bastaban las palabras de consuelo. Luisa había cruzado una línea de la que no siempre se regresa, y Pepa sentía que el tiempo jugaba en su contra. La urgencia por sacarla de allí se convertía en una necesidad casi desesperada. Por su parte, Adriana, al enterarse del estado de Luisa, sintió como la angustia se transformaba en determinación. No podía permitir que aquella tragedia se consumara en silencio. Cada paso que daba estaba impulsado por la certeza de que la vida de su amiga dependía de decisiones que otros estaban tomando por ella. Así, entre pactos forzados, amenazas latentes y un dolor que se extendía como una sombra, Valle Salvaje continuaba avanzando hacia un desenlace incierto. El intento de suicidio de Luisa no solo había sacudido conciencias, sino que había puesto en evidencia hasta qué punto las decisiones de unos podían empujar a otros al límite. Y mientras algunos seguían creyendo que aún podían controlar el rumbo de los acontecimientos, el valle entero parecía prepararse para enfrentar las consecuencias de todo aquello que había sido silenciado durante demasiado tiempo. Mientras tanto, la noticia del intento de suicidio de Luisa comenzaba a extenderse como una onda silenciosa, alterando equilibrios que ya eran frágiles. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían que se había cruzado un límite invisible. Ya no se trataba solo de una injusticia o de un encierro prolongado, sino de la posibilidad real de una tragedia que habría manchado para siempre a Valle Salvaje y a quienes, por acción u omisión, habían permitido que se llegara tan lejos. Por su parte, Alejo vivía esas horas con una angustia casi física. Cada recuerdo compartido con Luisa se le aparecía como un reproche silencioso. Pensaba en la entereza con la que ella había prometido afrontar su destino, en aquella serenidad que ahora entendía como una despedida encubierta. La culpa lo atravesaba con violencia, porque sabía que, aunque el pacto impuesto por su padre pudiera salvarla, también la había empujado a sentirse sola, sin futuro y sin salida. Al mismo tiempo, José Luis mantenía su postura inquebrantable. Para él, los sentimientos no podían interferir en decisiones que consideraba necesarias. La intervención ante el juez había sido, en su mente, una concesión suficiente, un gesto que equilibraba la balanza sin poner en riesgo su autoridad. Sin embargo, incluso él percibía que algo se le escapaba de las manos. La desesperación de Luisa no era un daño colateral menor,
sino una grieta que amenazaba con resquebrajar todo su sistema de control. A su vez, Pepa no lograba liberarse de la imagen de su hermana confesando aquel intento desesperado. Sentía una mezcla de rabia e impotencia, consciente de que Luisa había cargado con un peso que no le correspondía. Cada palabra intercambiada durante la visita resonaba ahora con una intensidad distinta, como si hubiera señales que solo se volvían evidentes cuando ya era casi demasiado tarde. Pepa sabía que no podía limitarse a esperar, debía actuar, incluso si eso significaba enfrentarse a quienes tenían más poder que ella. Precisamente en ese contexto, Adriana se aferraba a la esperanza de que la intervención de José Luis diera frutos inmediatos. La idea de sacar a Luisa de la cárcel se había convertido en una urgencia vital, no solo por la injusticia cometida, sino por la fragilidad emocional en la que se encontraba. Adriana comprendía que la libertad no bastaría para borrar el dolor, pero al menos podría devolverle un motivo para seguir adelante. Ese pensamiento la impulsaba a no rendirse, a insistir aunque todo pareciera jugar en contra. Mientras tanto, en la casa grande, Mercedes se preparaba para un enfrentamiento inevitable. Las amenazas de Victoria habían dejado de intimidarla, ahora solo alimentaban su determinación. Mercedes era consciente de que revelar la verdad implicaba remover secretos capaces de destruir reputaciones y alianzas, pero también sabía que el silencio solo había fortalecido a quien la atacaba. La sombra de la tragedia de Luisa reforzaba su convicción. Seguir tolerando abusos tenía consecuencias reales y devastadoras. Por su parte, Dámaso se encontraba atrapado entre la lealtad y el arrepentimiento. Miraba a Mercedes y se reconocía en su cansancio, en esa necesidad de poner fin a un juego que nunca debió comenzar. Al mismo tiempo, temía la reacción de Victoria, conocedor de su carácter implacable. Cada intento de frenarla había resultado insuficiente, y esa impotencia lo enfrentaba a sus propios errores pasados, aquellos que ahora regresaban para cobrar un precio elevado. Entretanto, Victoria no estaba dispuesta a asumir ninguna derrota. Haber sido descubierta por Matilde en el despacho de Mercedes había herido su orgullo más profundo. Para ella, aquel episodio no era una advertencia, sino un desafío. Victoria se negaba a aceptar que una criada pudiera cuestionarla o exponerla, y esa humillación encendía en ella un deseo de revancha que crecía con cada pensamiento. En su mente, la idea de retirarse no existía, solo contemplaba nuevas formas de recuperar el control. A su vez, Matilde sentía que el enfrentamiento la había cambiado. Por primera vez, había respondido sin miedo, defendiendo su dignidad frente a alguien acostumbrado a someter a los demás. Esa valentía, sin embargo, venía acompañada de una inquietud constante. Sabía que Victoria no olvidaba ni perdonaba, y que aquel choque tendría consecuencias. Aún así, Matilde se negaba a dar marcha atrás, decidida a no permitir que su boda con Atanasio se convirtiera en otra víctima de intrigas y amenazas. En paralelo, Martín seguía mostrando una actitud tensa y distante. Su insistencia en no asistir a la boda no era solo una precaución, sino el reflejo de un conflicto interno que prefería ocultar. La relación con Francisco se había vuelto más tirante que nunca, y Pepa, atrapada entre ambos, comenzaba a sentir el desgaste de intentar mediar en una rivalidad que parecía no tener solución sencilla. Cada conversación dejaba al descubierto rencores acumulados y palabras que nunca habían sido dichas a tiempo. Ese mismo día, la ausencia de Leonardo seguía pesando como una losa. Bárbara intentaba mantenerse firme, pero la incertidumbre la desbordaba. Saber que él se había marchado por la gravedad de don Hernando, sin siquiera poder despedirse, la hacía sentir desplazada por una realidad que no podía controlar. La posibilidad de que Leonardo no regresara pronto se convertía en un temor constante, alimentado por el silencio y la distancia. Mientras tanto, Irene continuaba reflexionando sobre la respuesta de José Luis. Aquella ambigüedad había sembrado en ella una duda que ya no podía ignorar. Comprendía que su compromiso con Leonardo estaba sujeto a circunstancias que escapaban a sus sentimientos, y esa idea la enfrentaba a una verdad incómoda. En Valle Salvaje, el amor rara vez bastaba para garantizar un futuro. Así, entre decisiones tomadas desde el poder, silencios que pesaban como condenas y una desesperación que había llevado a Luisa al borde de la muerte, el valle avanzaba hacia un punto crítico. Nada parecía estable, nada estaba asegurado. Y aunque algunos aún confiaban en que podían reconducir la situación, la sensación general era que los acontecimientos habían adquirido una inercia propia, imposible de detener sin que alguien pagara un precio muy alto.
Poco después, el eco del intento de suicidio de Luisa seguía marcando cada conversación, incluso aquellas que aparentaban no tener relación directa con ella. Era como si el valle entero hubiera tomado conciencia de que el dolor ya no podía esconderse detrás de formalidades ni de silencios convenientes. La fragilidad humana, tantas veces ignorada, se imponía ahora con una crudeza imposible de negar. Mientras tanto, Alejo permanecía atrapado en una espera que lo consumía. Cada noticia que llegaba, cada rumor sobre la decisión del juez, se convertía en un golpe más contra su resistencia emocional. Sabía que su padre vigilaba cada uno de sus movimientos, recordándole sin palabras que el pacto debía cumplirse al pie de la letra. Esa presión constante lo hacía sentirse prisionero de una lealtad impuesta, obligado a sacrificar su propia felicidad para sostener un orden que ya no reconocía como justo. A su vez, Pepa comenzaba a cuestionarse su propio papel en todo aquello. La confesión de Luisa había abierto una herida profunda, pero también una determinación nueva. No podía permitir que su hermana volviera a sentirse tan sola, tan arrinconada por decisiones ajenas. Pepa comprendía que la verdadera amenaza no era solo la cárcel, sino la sensación de abandono que había empujado a Luisa al límite. Esa certeza la llevaba a pensar en enfrentarse a quienes hasta entonces había evitado, aunque el precio fuera alto. Mientras tanto, Adriana seguía insistiendo, convencida de que la libertad de Luisa no podía esperar. La posibilidad de sacarla de la cárcel se había convertido en una carrera contra el tiempo. Adriana sentía que cada minuto perdido podía ser irreversible, y esa urgencia la impulsaba a desafiar protocolos y jerarquías. No era solo una cuestión de justicia, sino de humanidad, de impedir que el dolor se transformara en una tragedia definitiva. Por su parte, José Luis mantenía su postura firme, aunque en su interior comenzaba a percibir fisuras. La desesperación de quienes rodeaban a Luisa no le resultaba indiferente, pero tampoco estaba dispuesto a admitirlo abiertamente. Para él, ceder demasiado significaba perder autoridad, y esa idea lo inquietaba más que cualquier reproche moral. Sin embargo, incluso él empezaba a entender que la situación había superado los límites de un simple cálculo estratégico. Entretanto, en la casa grande, Mercedes avanzaba con paso decidido hacia un punto de no retorno. Su decisión de decir la verdad ya no admitía marcha atrás. Cada amenaza de Victoria había sido una advertencia, pero también una prueba de que el silencio no protegía a nadie. Mercedes sentía que había llegado el momento de asumir las consecuencias, convencida de que solo así podría recuperar el control sobre su propia vida y frenar un juego que había causado demasiado daño. A su vez, Dámaso se debatía entre apoyar a Mercedes o intentar contener el estallido que se avecinaba. Conocía demasiado bien a Victoria para subestimar su capacidad de manipulación. Cada recuerdo de su pasado en común le recordaba que aquella mujer no se rendía con facilidad. Esa certeza lo mantenía en un estado de tensión constante, consciente de que cualquier paso en falso podía desencadenar un conflicto aún mayor. Mientras tanto, Victoria vivía aquel momento como una afrenta personal. Haber sido descubierta por Matilde había dañado su imagen de control absoluto. La criada ya no le parecía una figura insignificante, sino una amenaza inesperada. Victoria se negaba a aceptar que su poder estuviera siendo cuestionado, y esa negación alimentaba una ira fría, calculada, que prometía consecuencias. Para ella, la humillación no podía quedar sin respuesta. Por su parte, Matilde sentía que su valentía tenía un coste. Sabía que había cruzado una línea al enfrentarse a Victoria, pero también entendía que retroceder ahora sería traicionarse a sí misma. Su boda con Atanasio, lejos de ser un refugio de felicidad, se había convertido en otro frente de incertidumbre. Aún así, Matilde se aferraba a la idea de que defender su dignidad era el único camino posible, incluso si eso implicaba más conflictos. Mientras tanto, Martín continuaba mostrando una distancia cada vez más evidente. Su decisión de no asistir a la boda se mantenía firme, alimentando rumores y tensiones. La relación con Francisco estaba marcada por una rivalidad silenciosa que nadie parecía capaz de desactivar. Pepa, nuevamente en medio, comenzaba a sentir el cansancio de sostener un equilibrio que no dependía solo de ella. Cada intento de mediación terminaba revelando heridas más profundas. Ese mismo día, Bárbara intentaba asimilar la ausencia de Leonardo. La noticia de su partida repentina, motivada por la gravedad de don Hernando, la había dejado sumida en una mezcla de tristeza y miedo. No saber cuándo volvería, ni en qué condiciones, hacía que cada pensamiento se llenara de incertidumbre.
Bárbara empezaba a temer que aquella distancia no fuera solo física, sino el inicio de una separación emocional difícil de revertir. Por su parte, Irene reflexionaba sobre su futuro con una inquietud creciente. La respuesta ambigua de José Luis había dejado claro que su compromiso con Leonardo estaba sujeto a intereses que escapaban a su control. Esa realidad la obligaba a replantearse sus expectativas, consciente de que en Valle Salvaje las promesas podían desvanecerse tan rápido como se habían formulado. Así, entre decisiones irrevocables, enfrentamientos latentes y un dolor que se expandía sin encontrar alivio, el capítulo avanzaba hacia un desenlace cargado de tensión. El intento de suicidio de Luisa no solo había sacudido conciencias, sino que había puesto en evidencia la fragilidad de un sistema sostenido por el miedo y el silencio. Y mientras algunos seguían aferrados a la ilusión de controlar los acontecimientos, otros comenzaban a comprender que las consecuencias estaban a punto de manifestarse con una fuerza imposible de ignorar. Unas horas más tarde, la sensación de urgencia se apoderó definitivamente de Valle Salvaje. Ya no se trataba de rumores ni de amenazas veladas, sino de decisiones que exigían respuestas inmediatas. El intento de suicidio de Luisa había actuado como un detonante silencioso, obligando a todos a mirarse en el espejo de sus propias responsabilidades, incluso a aquellos que siempre habían creído estar a salvo tras su posición de poder. Mientras tanto, Alejo sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. La certeza de que su padre vigilaba cada uno de sus pasos lo mantenía en un estado de tensión constante. Sabía que cualquier desviación del pacto sería interpretada como una traición imperdonable. Y, sin embargo, cada recuerdo de Luisa, de su voz serena prometiendo afrontar el destino con dignidad, le hacía preguntarse si obedecer era realmente salvarla o condenarla a una vida vacía de esperanza. Por su parte, Pepa no lograba desprenderse de la culpa. La confesión de su hermana había removido años de silencios y omisiones que ahora pesaban más que nunca. Comprendía que Luisa no había llegado a ese extremo de la nada, que había sido empujada poco a poco por un entorno que la juzgaba sin escucharla. Esa certeza la empujaba a plantearse un enfrentamiento directo con quienes habían contribuido a esa situación, aun sabiendo que no sería una batalla sencilla. A su vez, Adriana mantenía viva la presión para que la salida de Luisa de la cárcel se materializara cuanto antes. Su temor no era abstracto, sino visceral. La imagen de su amiga sola, convencida de que no tenía futuro, la perseguía sin descanso. Adriana intuía que, incluso si Luisa recuperaba la libertad, las heridas emocionales tardarían en cerrar. Pero estaba convencida de que sin libertad no habría posibilidad alguna de reconstrucción. Mientras tanto, José Luis comenzaba a percibir el alcance real de sus decisiones. Aunque se mantenía firme en su discurso, el desasosiego de quienes lo rodeaban empezaba a erosionar su seguridad. Sabía que su intervención ante el juez había generado expectativas que no podía ignorar indefinidamente. Aún así, se resistía a ceder más de lo que consideraba necesario, atrapado entre la necesidad de preservar su autoridad y el temor a que la situación se le fuera definitivamente de las manos. Entretanto, en la casa grande, Mercedes se preparaba para dar el paso que tanto había postergado. Cada amenaza de Victoria había sido un recordatorio de que el silencio solo perpetuaba el abuso. Mercedes comprendía que decir la verdad no solo significaba defenderse a sí misma, sino también romper una dinámica que había causado demasiado daño a su alrededor. El clima de tensión que se vivía en el valle reforzaba su determinación. No había marcha atrás. Por su parte, Dámaso observaba con inquietud el camino que Mercedes estaba a punto de recorrer. Sabía que apoyar esa decisión implicaba enfrentarse de nuevo a Victoria y reabrir heridas que nunca habían cicatrizado. Sin embargo, también entendía que seguir intentando contener el conflicto solo lo agravaría. Esa conciencia lo colocaba ante una encrucijada moral de la que ya no podía escapar. Mientras tanto, Victoria reaccionaba con una mezcla peligrosa de orgullo herido y cálculo frío. Haber sido sorprendida por Matilde había dejado al descubierto una vulnerabilidad que no estaba dispuesta a aceptar. Para ella, aquel episodio era una señal de que debía actuar con mayor dureza para reafirmar su dominio. La humillación sufrida se transformaba en una determinación implacable por recuperar el control, cueste lo que cueste. A su vez, Matilde sentía cómo la presión aumentaba a cada instante. Su enfrentamiento con Victoria no había sido olvidado, y la sombra de posibles represalias se cernía sobre ella. Aún así, se negaba a arrepentirse. Sabía que defender su dignidad era un acto necesario,
aunque eso pusiera en riesgo la estabilidad de su boda con Atanasio. Esa firmeza interior se convertía en su único refugio frente a la incertidumbre. Mientras tanto, Martín mantenía su decisión de no asistir a la ceremonia, intensificando la tensión con Francisco. La rivalidad entre ambos se hacía cada vez más evidente, y Pepa, atrapada entre los dos, comenzaba a sentir el desgaste emocional de intentar mantener la calma en un entorno donde nadie parecía dispuesto a ceder. Cada conversación se convertía en un campo minado, cargado de reproches no expresados. Ese mismo día, Bárbara seguía luchando por asimilar la ausencia de Leonardo. La gravedad de don Hernando proyectaba una sombra alargada sobre su relación, y la falta de noticias claras alimentaba sus temores. Bárbara sentía que su futuro dependía de decisiones tomadas lejos de ella, una sensación de impotencia que se sumaba al dolor de la separación inesperada. Por su parte, Irene reflexionaba sobre su compromiso con una lucidez amarga. La reacción de José Luis había dejado claro que su relación con Leonardo estaba condicionada por factores ajenos al amor. Esa constatación la obligaba a replantearse su posición, consciente de que, en Valle Salvaje, incluso los sentimientos más sinceros podían quedar relegados frente a intereses mayores. Así, con cada personaje enfrentando sus propios dilemas, el capítulo avanzaba hacia un punto de máxima tensión. El intento de suicidio de Luisa había expuesto la fragilidad de todos, revelando hasta qué punto el miedo, el silencio y el poder mal ejercido podían empujar a alguien al abismo. Y aunque algunos todavía creían tener margen para corregir el rumbo, la sensación dominante era que el desenlace se acercaba, implacable, dispuesto a exigir un precio que nadie podría esquivar. Precisamente en ese instante, la tensión acumulada comenzó a transformarse en una sensación de cuenta atrás. Cada decisión pendiente parecía adquirir un peso insoportable, como si el tiempo mismo se hubiera confabulado para obligar a todos a definirse. En Valle Salvaje ya no bastaba con esperar, la inacción empezaba a sentirse como otra forma de violencia silenciosa. Mientras tanto, Alejo comprendía que su margen de maniobra se reducía a pasos calculados. La figura de su padre se alzaba como una sombra constante, recordándole que el pacto no era negociable. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él desde que supo del intento de suicidio de Luisa. La obediencia, que antes aceptaba como un deber inevitable, comenzaba a resquebrajarse frente a la magnitud del daño causado. Alejo se preguntaba si cumplir la palabra dada bastaría para salvarla o si, en realidad, solo estaba aplazando un sufrimiento distinto, quizá más largo y silencioso. Por su parte, Luisa, aún marcada por la experiencia límite que había vivido, permanecía en un estado de agotamiento emocional difícil de describir. No había lágrimas ni reproches, solo una calma tensa que inquietaba a quienes la observaban. Aquella serenidad no era alivio, sino la señal de alguien que había mirado de frente al abismo. Luisa sabía que su vida dependía ahora de decisiones ajenas, y esa falta de control la hacía sentirse aún más vulnerable que antes. Aún así, se aferraba a una dignidad silenciosa, como último bastión frente al miedo. Mientras tanto, Pepa no lograba desprenderse de la imagen de su hermana en aquel estado. Cada recuerdo compartido adquiría ahora un significado distinto, como si el pasado estuviera reclamando respuestas que nadie había querido dar. Pepa sentía que ya no podía limitarse a acompañar desde la distancia. La urgencia de proteger a Luisa se imponía sobre cualquier temor. En su interior, empezaba a tomar forma la idea de enfrentarse directamente a quienes habían permitido que la situación llegara tan lejos. A su vez, Adriana continuaba moviéndose con una determinación casi obsesiva. La posibilidad de que Luisa recuperara la libertad seguía siendo frágil, y Adriana lo sabía. Cada retraso, cada silencio, se convertía en una amenaza. En su mente, la carrera contra el tiempo no había terminado, y la idea de llegar demasiado tarde seguía persiguiéndola como una sombra persistente. No estaba dispuesta a aceptar que la tragedia fuera el precio de la pasividad. Mientras tanto, José Luis empezaba a percibir el desgaste de su propia postura. Aunque se mantenía firme en público, en privado la presión comenzaba a dejar huella. Sabía que había jugado una carta arriesgada al intervenir ante el juez, y que ahora debía asumir las consecuencias de esa decisión. La desesperación de Alejo y el sufrimiento evidente de Luisa ponían en evidencia que el equilibrio que tanto defendía estaba construido sobre una base inestable. Aún así, le costaba admitirlo, aferrándose a la idea de que ceder equivalía a perder el control. Entretanto, en la casa grande, Mercedes se preparaba para el momento decisivo.
La determinación que la había llevado a desafiar las amenazas de Victoria se veía reforzada por el clima de tensión general. Mercedes comprendía que su silencio había contribuido, de forma indirecta, a perpetuar un sistema de abusos y manipulaciones. Decir la verdad ya no era solo una cuestión personal, sino una necesidad moral. La idea de que el dolor de Luisa pudiera repetirse en otros la empujaba a no retroceder. Por su parte, Dámaso sentía que el conflicto se acercaba a un punto crítico. Apoyar a Mercedes significaba asumir un enfrentamiento abierto con Victoria, algo que durante años había intentado evitar. Sin embargo, la gravedad de lo que estaba ocurriendo le hacía comprender que seguir postergando ese choque solo empeoraría las consecuencias. El pasado, con todas sus decisiones equivocadas, parecía reclamar ahora una reparación que no podía seguir aplazándose. Mientras tanto, Victoria reaccionaba con una frialdad inquietante. Lejos de mostrarse afectada por la gravedad de la situación de Luisa o por la tensión creciente en el valle, su atención seguía centrada en el control y la apariencia. Haber sido descubierta por Matilde no solo la había enfurecido, sino que había despertado en ella un instinto defensivo aún más agresivo. Victoria se convencía de que debía reafirmar su autoridad cuanto antes de que otros interpretaran su exposición como un signo de debilidad. A su vez, Matilde avanzaba con una mezcla de miedo y determinación. El enfrentamiento con Victoria había sido un punto de inflexión, y ella lo sabía. Aunque temía las represalias, también sentía que había ganado algo irrenunciable, el respeto por sí misma. Su boda con Atanasio seguía rodeada de incertidumbre, pero Matilde comenzaba a comprender que no podía construir un futuro sólido sobre la base del sometimiento y el silencio. Mientras tanto, Martín mantenía su postura distante, incrementando la tensión con Francisco. La rivalidad entre ambos parecía alimentarse de silencios y sospechas acumuladas, y Pepa, atrapada entre los dos, sentía cómo ese conflicto añadía una carga más a un entorno ya desbordado. Cada intento de conciliación parecía insuficiente frente a la profundidad de los resentimientos. Ese mismo día, Bárbara seguía luchando contra la incertidumbre que había dejado la partida de Leonardo. La gravedad de don Hernando proyectaba una sombra constante sobre su relación, y la falta de noticias claras la mantenía en un estado de inquietud permanente. Bárbara empezaba a temer que aquella ausencia no fuera solo temporal, sino un punto de ruptura difícil de reparar. Por su parte, Irene continuaba reflexionando sobre su futuro con una lucidez dolorosa. La reacción de José Luis había dejado al descubierto la fragilidad de su compromiso con Leonardo, obligándola a replantearse sus expectativas. En Valle Salvaje, comprendía ahora, los vínculos estaban siempre supeditados a intereses que podían cambiar de un momento a otro. Así, con cada personaje enfrentando decisiones que ya no podían aplazarse, el capítulo se acercaba a su desenlace. El intento de suicidio de Luisa había actuado como un espejo incómodo, reflejando las consecuencias del poder ejercido sin empatía y del silencio sostenido durante demasiado tiempo. Y mientras algunos todavía se aferraban a la ilusión de controlar los acontecimientos, el valle entero parecía contener la respiración, consciente de que lo que estaba por venir marcaría un antes y un después irreversible. Unas horas más tarde, el ambiente en Valle Salvaje adquiría una densidad casi insoportable. Todo parecía suspendido en una espera tensa, como si cada personaje intuyera que ya no había espacio para retroceder. El intento de suicidio de Luisa había dejado una marca imborrable, obligando a todos a confrontar aquello que durante demasiado tiempo se había ocultado bajo la apariencia de normalidad. Mientras tanto, Pepa regresaba de la visita con el corazón hecho trizas, pero también con una determinación nueva. La imagen de su hermana, tan serena al hablar de la muerte, la había sacudido hasta lo más profundo. Comprendía que no bastaba con acompañar ni consolar, había que actuar. La vida de Luisa no podía seguir dependiendo de pactos oscuros ni de silencios impuestos por el poder. Esa certeza la empujaba a prepararse para una lucha que nunca había querido librar. Por su parte, Alejo sentía que cada decisión lo alejaba de sí mismo. Cumplir el pacto exigido por su padre se había convertido en una carga insoportable, sobre todo después de saber hasta dónde había llegado la desesperación de Luisa. Alejo entendía que su obediencia no había sido neutral, que había tenido un coste emocional devastador. Y aunque sabía que enfrentarse a José Luis podía tener consecuencias irreversibles, empezaba a cuestionarse si seguir callando no era, en el fondo, otra forma de condenarla. Mientras tanto, Luisa permanecía envuelta en un silencio que decía más que cualquier palabra.
El fracaso de su intento no había traído alivio, sino una calma inquietante, fruto del agotamiento absoluto. Sabía que su destino estaba en manos ajenas y que la promesa de salir de la cárcel no bastaba para borrar la sensación de haber sido abandonada. Aún así, se aferraba a la dignidad como último recurso, decidida a no dejar que el miedo definiera quién era. A su vez, Adriana seguía presionando para que la salida de Luisa se materializara cuanto antes. La posibilidad de perderla había despertado en ella una urgencia imparable. No estaba dispuesta a aceptar excusas ni demoras, consciente de que cada minuto contaba. Para Adriana, la justicia ya no era un concepto abstracto, sino una necesidad inmediata para salvar una vida que se apagaba lentamente. Mientras tanto, José Luis comenzaba a sentir el peso de las miradas que lo rodeaban. Aunque mantenía su postura firme, la tensión acumulada lo obligaba a reconocer que sus decisiones habían empujado la situación al límite. El sufrimiento de Luisa y la angustia de Alejo ponían en evidencia que su control no era tan absoluto como había creído. Aún así, le costaba aceptar que su manera de ejercer el poder pudiera ser la causa de aquella tragedia silenciosa. En la casa grande, Mercedes se preparaba para dar el paso definitivo. El miedo a las represalias de Victoria ya no era suficiente para detenerla. Comprendía que decir la verdad implicaba destruir equilibrios frágiles, pero también sabía que callar había contribuido a un daño irreparable. La tragedia de Luisa se convertía así en un punto de inflexión, reforzando su decisión de acabar con un juego que había llevado a demasiados al borde del abismo. Por su parte, Dámaso se encontraba ante una verdad ineludible. El intento de contener a Victoria había fracasado, y seguir aplazando el conflicto solo empeoraría las consecuencias. El pasado regresaba ahora con fuerza, exigiendo responsabilidad. Dámaso entendía que apoyar a Mercedes significaba romper definitivamente con una etapa de su vida, pero también intuía que era la única forma de evitar un daño mayor. Mientras tanto, Victoria reaccionaba con una frialdad que helaba el ambiente. Haber sido sorprendida por Matilde había dejado al descubierto una grieta en su dominio, algo que no estaba dispuesta a tolerar. Lejos de mostrar remordimiento, se reafirmaba en su convencimiento de que debía imponer su autoridad con más dureza. Para ella, la humillación no era un aviso, sino una provocación que exigía respuesta. A su vez, Matilde sentía que ya no podía dar marcha atrás. El enfrentamiento con Victoria había sido un acto de supervivencia, una forma de defender su dignidad frente a años de desprecio. Aunque temía las consecuencias, comprendía que aceptar el sometimiento habría significado perderse a sí misma. Su boda con Atanasio, envuelta en incertidumbre, se convertía ahora en una prueba más de su fortaleza interior. Mientras tanto, Martín mantenía su decisión de no asistir a la boda, profundizando la brecha con Francisco. La tensión entre ambos se había vuelto palpable, cargada de reproches no dichos. Pepa, atrapada una vez más entre dos frentes, sentía el desgaste emocional de intentar sostener un equilibrio que parecía condenado a romperse. Cada gesto, cada silencio, anunciaba un conflicto inevitable. Ese mismo día, Bárbara seguía lidiando con la ausencia de Leonardo. La gravedad de don Hernando convertía la distancia en una amenaza constante, y la falta de noticias claras alimentaba sus temores. Bárbara comenzaba a comprender que su futuro dependía de decisiones tomadas lejos de ella, una realidad que la enfrentaba a una soledad inesperada. Por su parte, Irene afrontaba su compromiso con una lucidez amarga. La reacción de José Luis había dejado claro que su relación con Leonardo estaba sujeta a condiciones que escapaban a sus sentimientos. Esa certeza la obligaba a replantearse su posición, consciente de que en Valle Salvaje el amor rara vez bastaba para garantizar estabilidad. Así, el capítulo se cerraba con una sensación de amenaza latente. El intento de suicidio de Luisa había actuado como un grito silencioso, revelando hasta qué punto el poder, el miedo y el silencio podían destruir vidas. Nada quedaba intacto tras ese suceso. Las decisiones tomadas a partir de ahora marcarían destinos de forma irreversible, y Valle Salvaje, consciente de su propia fragilidad, se preparaba para afrontar las consecuencias de todo aquello que durante demasiado tiempo había preferido no ver.